hablar de, hasta este momento hemos estado hablando mucho de los temas de, digamos, prácticas mejoradas, el tema de la discusión que se ha venido dando desde ayer sobre cuál es la identidad de los policías, la diferencia entre policía, la militarización de la policía versus un policía que es protector, que es realmente un ciudadano, como se llegó a decir aquí en otros momentos, o sea, la aspiración que hay y la realidad, los contrastes de la realidad. Pues yo voy a hablar hoy no tanto de una experiencia exitosa, digamos, como la que se ha presentado acá, sino más bien de lo que está pasando en un lugar que no se piensa mucho cuando comparamos estas experiencias de América Latina, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos, la razón por la que quiero integrarlo un poco para desmistificar también la idea de que allá todo está perfecto y todo está muy bien, pero además porque Estados Unidos es parte de las Américas y como parte de las Américas también influye, determina mucho lo que pasa también en nuestros países. Y como dice, muestra un botón, está todo el tema de la migración y cómo la migración ha creado una serie de vínculos y de tensiones, etcétera, alrededor de la temática. Bueno, pues el tema que voy a traer aquí es algo de lo que se ha hablado un poco, pero voy a presentar las características específicas en las policías norteamericanas. Los retos y desafíos del policiamiento en Estados Unidos y las implicaciones que eso tiene para la seguridad ciudadana. El dilema policial que está viviendo ahora mismo, el nuevo desafío que está enfrentando Estados Unidos ahora mismo, las policías en los diferentes estados en Estados Unidos, es el tema de los déficits de aplicantes, o sea, tienen una crisis ahora mismo de reclutamiento, pero también tienen una crisis de retención de policías. Entonces voy a ver, acá. ¿Qué estoy haciendo? Ok, perfecto. Esto es solamente una muestra. Y esto lo traigo acá a colación. Quería darles un contexto más o menos de la situación de la criminalidad en Estados Unidos en general. Estados Unidos, para decirlo muy rápidamente, tiene una tasa de decrecimiento de la criminalidad desde los mediados de los 90. Y ese decrecimiento de la criminalidad y de los homicidios también se ha mantenido bastante estable hasta que llegó, digamos, la pandemia. Durante y después de la pandemia, inmediatamente después, hubo un pequeño alza de esos índices de criminalidad, pero ya está otra vez en una vertiente decreciente. Entonces, hay la paradoja más resaltante en el caso de Estados Unidos es que tenemos esa constancia del decrecimiento de la criminalidad y de los homicidios, pero al mismo tiempo tenemos una tasa altísima de encarcelamientos. Y este tema, la razón por la que traigo acá esta contradicción, o esta paradoja, aparente paradoja, gracias, es porque precisamente implica en gran medida también la labor del policía, o sea, ¿qué es el rol del policía en ese proceso? Entonces yo decía que hay un desfase entre necesidades por un lado y demandas, y por otro lado la oferta, que es la oferta policial. Y esa oferta tiene que ser, no es solamente en términos voluminosos, no solamente en términos de lo que es la cantidad de policías que están en pie de calle, sino también la calidad de esa policía. ¿Okay? Entonces, esa crisis, yo le llamo una crisis de policiamiento, que se está dando, que implica ese desgaste en términos cuantitativos y en términos de la fuerza y en términos cualitativos. Mi argumento principal es que esa precarización, tanto del reclutamiento como de la retención, que se traduce obviamente en una crisis de dotación, en realidad refleja problemas más serios que los que aparentemente se refieren a abastecimiento.
Yo creo que mi posición es que hay una erosión de la criminalidad que va haciéndose gradual y que ha, digamos, estallado y ha establecido un parteaguas en la última década. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo como resultado, a mi modo de ver. Entonces, no es solamente un síntoma, es el resultado de un proceso de deterioro, digamos, del ideal que teóricamente con el que teóricamente se formaron esas policías, ¿no? ¿Cómo se manifiesta ese deterioro? Bueno, como ven aquí en este cuadro que les presento, ahí pueden ver cómo yo he tomado las policías más grandes. Tenemos Nueva York, tenemos Chicago y tenemos Los Ángeles. Son policías que tienen, la de Nueva York tiene 36,000 policías, la de Chicago tiene 12,000. Y aquí les presento también la relación de la densidad de policías con las comunidades que atienden. Entonces, ustedes pueden ver ahí un fenómeno interesante, de hecho, que es que en Nueva York, por ejemplo, que hay una tasa de criminalidad baja, bastante baja, y que se ha mantenido como tal. Sin embargo, tiene una densidad de 400 policías por 100,000 habitantes, ¿no? Y la criminalidad se mantiene en declive. Ahorita vamos a ver, más tarde les voy a enseñar, qué cantidad del presupuesto del Estado de Nueva York y específicamente de la ciudad de Nueva York se lleva esa policía que tiene, básicamente enfrenta problemas de criminalidad violenta, pero no es, digamos, el problema principal que enfrenta. Por otro lado, tenemos policías más pequeñas, Filadelfia. Filadelfia es una ciudad muy compleja, con muchos conflictos de tipo racial, y no es que en Nueva York no lo sea, pero ahí se manifiesta de manera más seria porque hay también mucha pobreza. Y ellos tienen una tasa de la densidad ahí, policía ciudadano es 375. Y como dice ahí, la criminalidad, la tendencia es todavía creciente. Y ahí ponía un poco la comparación con Ciudad México, Sao Paulo y Buenos Aires en términos de la densidad, en términos de la criminalidad, de la direccionalidad de la criminalidad también. Entonces, uno de los problemas de esta policía es que enfrentan, y aquí les voy a mostrar, bueno, aquí les presento un poco cómo esas policías absorben, qué porcentaje del presupuesto general de la ciudad absorben las policías. Y como pueden ver aquí, lo que les decía ahorita, Nueva York está con apenas un 8% del presupuesto. Mientras que hay otras, como en el caso de Minneapolis, que tiene un porcentaje mucho mayor, se lleva un porcentaje mucho mayor del presupuesto. Entonces, decía que cómo se manifiesta el problema. Bueno, hay una disparidad de distribuciones, como ya vimos, entre aquellas que son mega policías o mega ciudades y las dotaciones más pequeñas. Esa cantidad de policías que estamos hablando, hay alrededor de 18,000 compañías en todo Estados Unidos, policiales, o sea, departamentos policiales, y emplean alrededor de 1 millón de policías. Pero tenemos esa discrepancia de policías grandes, como la de Nueva York, y policías bien pequeñas, como las que se localizan en un territorio. Bueno, eso sí me deja. Bueno, entonces aquí quiero mostrarle el otro gráfico. Este es lo que representa la crisis que están padeciendo ahora mismo. Como ustedes pueden ver, los departamentos o corporaciones más grandes apenas tienen un 27% de pérdida.
Sin embargo, los que son departamentos pequeños y departamentos medianos han sufrido, son los que más han sufrido la pérdida de personal. Y eso obviamente tiene implicaciones, porque si estamos hablando de departamentos que son de por sí pequeños y de que la demanda ha decrecido y de hecho la demanda por las posiciones o la ocupación policial y de hecho también están saliendo personas, están saliendo policías, pues eso crea una situación de inseguridad muy fuerte a nivel sobre todo de los espacios más locales y de los espacios intermedios. Aquí ven también la tendencia. Esto es un poco la situación que reportan los diferentes. Esto fue un estudio que se hizo, que lo hizo el Departamento de Investigación de la Asociación Internacional de Policías, y ellos encontraron que el 78% de los departamentos que investigaron reportaron que tenían dificultades de reclutamiento. De los que reporta, el 65% reportaron estar teniendo pocos candidatos para que están aplicando. El 75% reportaron que el reclutamiento es más difícil hoy de lo que fue hace 5 años. Y en términos de los efectos que tiene esto, bueno, está el agravante de que 69% de los que renuncian, como ustedes pueden ver acá, apenas están entre 1 año y 5 años. O sea que estamos hablando de básicamente los que trabajan en la calle, los jóvenes, los que incluso la institución invierte en ellos, son los que más están, digamos, saliendo de la institución policial. Las razones por qué se da esto son también complejas, ¿no? La institución policial, como se ha dicho aquí ya anteriormente, es apenas una institución, un componente de lo que es todo el sistema institucional, judicial, penal y el sistema de prevención y distribución de justicia. Y a veces nos olvidamos de eso y enfocamos solamente, digamos, vemos como el culpable principal a la policía, pero en verdad esto es parte de todo un engranaje, ¿no? Pero la importancia de la policía es que es el punto de entrada. Como le digo a mis estudiantes, o sea, de ustedes depende si una persona va a pasar o no por el sistema. Y pasar por el sistema tiene muchas implicaciones por el sistema de justicia criminal. Implica que vas a tener una ficha, implica que probablemente vas a volver otra vez o por cometer delitos o sencillamente por las políticas que se aplican. Entonces, la labor del policía ahí es fundamental. También es de todas las instituciones del sistema que interactúan más con la población y en contextos específicos donde hay, por ejemplo, poblaciones específicas, por ejemplo, de afroamericanos, de hispanos, etcétera, de migrantes, la sobreexposición de la policía ahí no siempre es positiva, no siempre da seguridad, sino por el contrario, crea muchísima inseguridad por las formas de cómo operan. Entonces, aparte de eso, la otra presión que tiene nuestra policía, la policía en Estados Unidos, es que es como un recurso polivalente. La policía en Estados Unidos se dedica a encarar crisis de desamparados, crisis de drogadictos o de personas que tienen problemas con sustancias psicotrópicas, tienen que bregar con el tema de violencia doméstica, tienen que bregar con el tema de violaciones sexuales. Es como el apagafuego en general, ¿no? Ahora bien, esas policías no están capacitadas para eso. En Estados Unidos, ese enfoque no lo realizan a pura discrecionalidad. O sea, no tienen una formación en esas áreas específicas y eso también constituye una presión muy fuerte para el policía, para el agente que va a atender un caso de violencia doméstica,
Y de hecho es uno de los escenarios donde más ha habido accidentes donde policías mueren, precisamente atendiendo casos de violencia doméstica. Entonces, ¿cuáles son las concesiones que hace, digamos, todo el sistema para, digamos, compensar esa presión que tienen sobre lo que tienen los policías? Bueno, por un lado, la justicia le otorga bastante discrecionalidad no supervisada para ejercer la fuerza letal. Entonces, dos problemas que vamos a ver que tienen, que caracterizan a la policía de Estados Unidos es el uso de la fuerza, mejor dicho, el abuso de la fuerza, y en segundo lugar, tiene una baja capacidad de esclarecimiento de crímenes. Y eso también tiene que ver con, o sea, impacta en la imagen policial. Entonces, tienen un bajo escrutinio de rendimiento de cuentas y además hay mecanismos protectivos muy fuertes para los policías, como es lo que se llama la inmunidad cualificada, que básicamente lo que plantea es que aísla o protege, es como un escudo protector del policía que comete alguna infracción, que no maneja bien, no manejó bien la situación, que inmediatamente fue muy violento y estuvo muy reactivo. Entonces, la inmunidad, esta inmunidad cualificada los protege en ese sentido. La policía en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, está sindicalizada. Y eso también es un factor que protege a los policías, pero al mismo tiempo dificulta las posibilidades de hacer cambios. Es una retranca para los cambios y las transformaciones. Y claro, los casos más escandalosos, como los de Chauvin, que fue la persona que estuvo involucrada en la muerte de George Floyd, ellos también, los oficiales que estuvieron con él, fueron muy protegidos por sobre todo por esos dos mecanismos, esos dos recursos. Entonces, ¿qué ha pasado? La institución misma protege, digamos, esos sistemas, básicamente compensando a las víctimas económicamente. Y eso también implica un problema bastante serio para los destacamentos, porque gran parte del porcentaje del presupuesto que tienen los gobiernos locales se van precisamente a recompensar a las víctimas, a las familias. Por ejemplo, uno de los casos más, creo que es el más costoso para el gobierno local, fue el de George Floyd. Precisamente, la familia se transó por una negociación de $27 millones. Pero el caso de Breonna Taylor, que fue también un caso donde involucró mal conducta de la policía, porque llegaron estaban supuestamente buscando a un dealer, un traficante de drogas, pero llegaron a la casa y supuestamente con una garantía de entrada que estaba en realidad falsificada. O sea, lo que se llama en inglés warrant, que es la certificación para entrar, la habían fabricado ellos mismos. Y además de eso entraron y claro, la reacción de adentro fue disparar y ellos dispararon 32 balas que terminaron matando a Breonna Taylor, que era además una afroamericana, una servidora pública, joven, etc. Entonces, ese caso, por ejemplo, se transó por $12 millones también. Entonces, quiere decir que lo que estoy tratando de presentar aquí es que el problema es bastante complejo, pero esos elementos son los que ayudan a entender precisamente ese declive tan grande que hemos estado, mostré al inicio, y que parece además una tendencia casi sistémica en el proceso. Muchos dicen, he leído varios reportes de oficiales que dicen, bueno, eso ya venía desde hace un tiempo, pero en realidad vino a estallar ahora, después sobre todo del caso de Floyd y el caso de Breonna, pero también el de Taylor, el de Gray,
que también fue otro manejo mal manejo de la policía, incluso de usar técnicas como la llave en el cuello, que ya estaban prohibidas, ¿no? Entonces, la impunidad en este caso es lo que ha desatado protestas masivas en las ciudades y que ha llevado esa presión social a la necesidad de replantear la cuestión policial. Y aquí quiero compartirles, estos son, por ejemplo, casos donde se evidencia parecería como si fuera América Latina, pero en realidad son los casos de muertes en manos de la policía por diferentes años. Y como ustedes pueden ver, es escalante. O sea, la direccionalidad que lleva es impresionante y obscena casi, en el sentido de que la institución policial o los policías a la que pertenecen esos policías, realmente no han tomado el tema muy seriamente, ¿no? Yo discuto mucho también con mis estudiantes y siempre dicen las manzanas podridas, pero cuando ya uno ve esta tendencia, ya uno no puede hablar de manzanas podridas, ya se está hablando de una cuestión mucho más sistémica que hay que transformar. ¿Cuál es la percepción que tiene el público? Aparte del uso de la fuerza, tenemos entonces también la tasa de clarificación, que es bastante baja, y de hecho aquí tengo otro gráfico que muestra cómo la tasa de esclarecimiento del crimen en el 2022, por tipo de crimen, qué tan baja es, ¿no? O sea, fíjense que solamente los asesinatos y homicidios no negligentes son los que ocupan la mayor cantidad de clarificación, pero estamos hablando todavía de un 52%. Entonces, quiere decir que lo que es este fenómeno de la falta de esclarecimiento de crímenes nos habla más bien de la eficiencia policial. Ahorita cuando hablábamos del tema de todos los millones de dólares que tienen que pagar los destacamentos y los gobiernos para pagar compensaciones, estamos hablando de eficacia, ¿no? De que cómo los recursos se van digamos, en tareas que no tienen que ver o que no deberían ser parte de los gastos de esos destacamentos o de esas compañías y también de los gobiernos. Entonces, la percepción del público es muy variada y la percepción también de la policía es muy interesante. Por ejemplo, aquí, esta es una encuesta de Gallup, tipo Gallup, se llama PIW, que entrevistó a policías. Y, por ejemplo, el 58%, como ustedes ven aquí, de los policías dijeron sentirse frustrados por el trabajo que hacen. Orgullosos por el trabajo que hacen. Y el 51% se siente frustrado. Ahora bien, 58% es un indicador, nos está diciendo algo también, ¿no? ¿Verdad? O sea, que los mismos policías digan que solamente el 58% de sus policías dicen que se sienten orgullosos. Estamos hablando ahí del tema que se discutió aquí anteriormente sobre dignidad, ¿no? Entonces, la pregunta del pasado mes fue: ¿algún miembro de la comunidad que le agradeció sus servicios? 79%, pero el 67% de los policías dijeron haber sido abusados verbalmente por una persona de la comunidad. La parte del tiempo que se sienten preocupados por su seguridad, el 84% admitió que sí se sentía preocupado muy frecuentemente por su seguridad. Y el 88% de los oficiales dijeron que se sienten que el público no entiende los riesgos en los que incurren con la policía, que la policía incurre con el tratamiento del crimen. Entonces, sé que estoy muy corta de tiempo y estoy tratando de realmente agilizar. El tema ahí es, hay varias aristas en este problema.
¿verdad? Está ciertamente lo que hemos venido hablando de la necesidad de educar también a las comunidades, de que las comunidades se involucren, de que sean coproductoras de seguridad, pero ninguna comunidad va a ser coproductora de seguridad con esas tasas que yo mostré ahorita de asesinatos a manos de la policía y con esas bajas tasas de esclarecimiento, ¿verdad? Nadie va a invertir en eso. Y eso es precisamente lo que pasó con lo que se llamó el movimiento de financiar a la policía. Después de que pasó lo de George Floyd, hubo un estallido social tan grande en diferentes estados del país que empezaron a propugnar por lo que se llamaba defund the police, que es de quitarle fondos de la policía para distribuirlos en otras actividades, de necesidades comunitarias, en vivienda, en salud, en otro tipo de prevención. Entonces, esto creó una situación de conflictividad aún mayor y de contradicción, pero básicamente la idea es que los gobiernos locales, algunos de los gobiernos locales, pensaron en redefinir su estrategia de acercamiento hacia la seguridad. Y digamos que yo tenía cifras de, por ejemplo, alrededor en algunos estados, por ejemplo, en general, de hecho, alrededor de 470 millones fueron sacados de lo que eran los presupuestos policiales para invertirlos en otras actividades comunitarias. ¿A dónde nos lleva esto? Y esta es ya estoy finalizando, esta es la cuestión de abolir o racionalizar, es la pregunta, ¿no? Las políticas abolicionistas o la demanda abolicionista sabemos que no va a parar en ninguna parte, porque la policía es una entidad que, asumida como debe ser, un servicio ciudadano, un servicio compenetrado con las realidades específicas de sus localidades, es necesaria. Ahora bien, no en la forma en que está siendo ejecutada en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, sobre todo una policía racista, una policía que no toma en cuenta las cuestiones de género, una policía que es solamente reactiva y que se concentra sobre todo en la zona de tráfico, o sea, que no tiene un involucre con las comunidades que sirven. Entonces, esto plantea un cambio de paradigma y aquí es donde yo diría que viene la parte más positiva de lo que es toda esta narrativa negativa que he presentado, y es que yo creo que este parteaguas dio oportunidades nuevas para repensar el paradigma que se quiere tener, que como decía David Bailey, la policía que queremos, ¿no? La policía que queremos, que no es una policía que está enfocada solamente en los problemas que se presentan inmediatamente, que no tiene la capacidad de investigar, que no tiene la capacidad de entender, por ejemplo, los cambios que se producen, el hecho de que ahora tenemos un vuelco de migrantes latinos. La mayoría de mis estudiantes no hablan español, no entienden lo que es la cultura latina. Entonces, necesitamos una policía más flexible. La discrecionalidad tiene que usarse en sentido positivo, no en sentido negativo. Tiene que haber más entrenamiento funcional en lo que es la inteligencia emocional, en lo que es el manejo y el manejo crítico de la realidad. Los policías tienen que entender lo que está pasando en sus comunidades. Hay que privilegiar la eficiencia, yo diría la focalización. Saben que en el estudio que hizo David Kennedy en los 80 sobre la experiencia de ceasefire, de donde salió la experiencia de ceasefire, él encontró que el mayor porcentaje de los crímenes lo cometía 1% de la población, o sea, 1% de la población, digamos, en conflicto con la ley. Entonces, 50% de los crímenes violentos son cometidos por 5% de los criminales. Por eso es importante la focalización. Otro estudio encontró que 1% de los criminales son responsables del 60% de los crímenes violentos. Las estadísticas oficiales
indica que de los 10.7 millones de arrestados en el 2016, 80% cometieron ofensas que eran mínimas, que no tenían por qué estar en el sistema. Y ahí es donde la labor del policía es importante. El policía que tiene un pensamiento crítico, que entiende lo que está pasando, digamos que decanta lo que son crímenes violentos por un lado y crímenes o, digamos, ofensas que pueden pasar y que pueden ser de escaladas en lugar de agravadas y en lugar de incorporar, sobre todo jóvenes, en el sistema penitenciario. La planificación basada en experiencia, la formación continua, el desarrollo de una mentalidad innovadora, todo eso tiene que ver con la flexibilidad y sobre todo también con la discrecionalidad que tiene el policía. Hay que formar esa discrecionalidad. Entonces yo dije al principio que la crisis del policiamiento es un indicador de una condición sistémica desatendida, ¿verdad? Pero también es el resultado perverso de una institución que desde su creación batalla con la ideación de un propósito, que es servir a una ciudadanía heterogénea en sus características, valores, necesidades, condiciones sociales, etc. Al fin y al cabo, el mismo Bailey decía, la policía no previene el crimen. Y claro, eso es una pronunciación un poco lapidaria y un poco exagerada, hiperbólica, pero es cierto que la policía sí es un catalizador de la efectividad para resolver y prevenir el crimen. Y para ello tiene que contar con los apoyos no solamente de las comunidades donde trabaja, pero también de las organizaciones, de las instituciones, articularse, coordinar. No pude presentar aquí tengo, por ejemplo, una de las cosas que se está enfatizando más ahora, que es del procedimiento justo, que se ha demostrado que la gente le pone mucha atención a la forma como el policía se dirige a ellos. Si el policía se dirige, y además es el punto donde coincide la interacción entre el policía y el comunitario, el individuo, el sujeto, el joven. En ese punto es que se decide qué va a pasar después. Entonces, la percepción que tienen las comunidades de que la policía no respeta la individualidad, no respeta la cultura de la gente, las necesidades, etc., eso se revierte en una respuesta negativa al policía. Y el policía actúa en reacción a eso defendiendo su autoridad, ¿no? La mayoría de los casos donde vemos que hay conflicto tienen que ver con que el policía se siente amenazado en su autoridad. Pero la autoridad, como la legitimidad, es algo que se gana. O sea, es cierto que la policía tienen digamos, el monopolio legal de la fuerza, pero en realidad la legitimidad más importante es la que le cede la ciudadanía. Y para eso, por supuesto, tiene que desarrollar una transformación en términos de actitudes, sobre todo, que es lo más difícil. Comportamientos se pueden regular, pero actitudes implica una cuestión más interna, más introspectiva. Hay que trabajar el papel de mediador, de mentor, de enlace, de transmisor y educador, de ética profesional. Y sobre todo, lo que se habló aquí ahorita de activar, es un activador de la eficacia colectiva. Entonces yo creo que de esta manera voy a cerrar aquí, pero traigo esa reflexión porque es lo que estamos viviendo con los policías. Yo doy clases en un programa que forma policías y mis estudiantes son jóvenes de 18 a 20 años y tienen 4 años para hacer justicia criminal y 1 de academia. Y en ese periodo de tiempo yo espero poder introducirles a ellos la idea de ese papel, de ese ideal de policía que es por el que deben trabajar. Muchas gracias.